Existe un mito urbano entre los moderadores de contenido y los indexadores de bases de datos de las plataformas de video. Algo que va más allá de los videos prohibidos o las transmisiones de la Deep Web. Lo llaman el error del buffer. Dicen que, cada cierto número de millones de videos subidos a la red, el servidor genera un archivo fantasma de manera aleatoria. Un video que hereda fragmentos de código corrupto, transmisiones de cámaras de seguridad olvidadas y frecuencias de audio que el oído humano no procesa correctamente. Yo era de esos usuarios que pasaban las madrugadas buscando anomalías en Internet. No lo hacía por diversión, sino por una extraña adicción al aislamiento. Me reconfortaba pensar que, mientras el resto de la ciudad dormía, yo exploraba un cementerio digital lleno de archivos muertos. Cuentas abandonadas y videos con 0 reproducciones que llevaban más de una década flotando en el vacío del servidor. Pensaba que la pantalla de mi monitor era una barrera infranqueable. Qué estúpido fui al creer que el Internet era solo un camino de ida. Todo comenzó el martes pasado. El reloj de la esquina inferior derecha de mi pantalla marcaba exactamente las 3:33 de la madrugada. Había estado saltando de enlace en enlace durante horas, cayendo cada vez más profundo en canales extraños. Fue entonces cuando la sección de recomendaciones se rompió. Las miniaturas habituales desaparecieron y en su lugar solo quedó un recuadro. El video no tenía título. El espacio donde debía ir el nombre del canal estaba en blanco, como si los caracteres hubieran sido borrados del código de la página. No tenía miniatura, solo un fondo gris estático con líneas de interferencia. Pero lo que realmente llamó mi atención fue su duración exacta, 15 segundos. El contador de visitas estaba en 0. Mi dedo, movido por la curiosidad más ciega y estúpida, hizo clic en el enlace. La página tardó un par de segundos en cargar, un comportamiento extraño para un archivo tan corto con mi conexión de fibra óptica. Cuando el reproductor finalmente se abrió, la pantalla mostró un plano estático. Era un pasillo largo, estrecho y sumido en la penumbra. Parecía el interior de una casa antigua, quizás de los años 70, con un papel tapiz desgastado y las puertas de las habitaciones cerradas a los lados. La cámara estaba colocada al ras del suelo, dando una perspectiva incómoda, como si alguien estuviera filmando acostado boca abajo. El audio era lo peor. No había música, ni voces, solo un siseo constante y abrasivo. Era el sonido de la estática analógica mezclado con un patrón rítmico muy sutil, similar al de una respiración pesada y distante que se colaba por el micrófono. Durante los primeros 5 segundos, no ocurrió absolutamente nada. El pasillo permaneció inmóvil, congelado en esa atmósfera lúgubre. Me acerqué al monitor, forzando la vista para intentar descifrar qué había al final de ese pasillo oscuro. En el segundo 6, el audio cambió. El siseo de la estática fue interrumpido por un crujido seco y violento, el sonido inconfundible de madera vieja rompiéndose bajo un peso considerable. Mis ojos se clavaron de inmediato en el fondo del pasillo, donde la oscuridad era más densa. No hubo un movimiento brusco, pero una silueta comenzó a materializarse desde las sombras. Al principio pensé que era un efecto óptico del video corrupto, pero la figura comenzó a ganar volumen. Era una entidad extremadamente alta, tanto que su torso superior permanecía oculto por el techo del pasillo. Sus brazos eran delgados y desproporcionados, terminando en dedos largos que rozaban las paredes laterales. Lo más perturbador era su postura. Sus rodillas y codos parecían doblarse hacia atrás, en ángulos anatómicamente imposibles para cualquier ser vivo. Permaneció allí, quieta, durante 3 eternos segundos, simplemente existiendo en el fondo de la pantalla. El segundero del reproductor marcó el segundo 10, y la parálisis del video se rompió de forma espeluznante. La cosa comenzó a avanzar hacia la cámara. No caminaba con pasos normales, se deslizaba con un movimiento fluido y mecánico, como si fuera arrastrada por un hilo invisible a una velocidad alarmante. Con cada fracción de segundo que pasaba, la figura se acercaba más y más a la lente. A medida que ganaba terreno,
La luz mortecina del pasillo iluminó lo que debería haber sido su rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Su cabeza era una masa pálida y lisa, dividida únicamente por una profunda grieta vertical que comenzaba en la frente y descendía hasta el cuello. De esa hendidura emanaba un fluido espeso y oscuro que goteaba sobre el suelo. El sonido de la estática subió de volumen de manera ensordecedora, distorsionándose hasta convertirse en un zumbido agudo que me hizo doler los oídos. Quise mover la mano para cerrar la pestaña del navegador, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente hipnotizado por el horror que avanzaba hacia mí. Llegamos al segundo 14. La criatura ya estaba a escasos centímetros de la cámara. Su presencia llenaba casi todo el encuadre. Pude ver con una claridad espantosa la textura de su piel pálida, que parecía cuero viejo y húmedo, y como la grieta vertical de su rostro se abría lentamente, revelando hileras de filamentos oscuros en su interior que se retorcían como gusanos. El zumbido del audio se mezcló con un grito ahogado, un sonido gutural que no parecía salir de los parlantes de mi computadora, sino de las profundidades de la habitación. El segundero golpeó el segundo 15. El video terminó abruptamente. El reproductor de YouTube desapareció y la pantalla se fue por completo a negro, reflejando mi propio rostro pálido y sudoroso en el cristal del monitor. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron minutos, tratando de recuperar el ritmo de mi respiración. Solté una risa nerviosa y forzada, frotándome los ojos. Intenté convencerme de que solo había sido un scream muy bien editado, una producción independiente diseñada para asustar a los curiosos de la madrugada. Moví el cursor para cerrar el navegador y apagar la computadora de una vez por todas. Tenía que dormir. Fue en ese instante de silencio absoluto cuando el terror psicológico se transformó en una realidad física. Desde el exterior de mi habitación, cruzando el umbral de la puerta que daba al pasillo de mi propia casa, se escuchó un sonido. Un crujido seco. El sonido nítido de la madera del suelo rompiéndose bajo un peso muerto y pesado. El frío que recorrió mi espalda fue tan intenso que me impidió respirar. Apagué el monitor desesperadamente, pero la oscuridad de la habitación solo hizo que mis otros sentidos se agudizaran. En la negrura de mi casa, el siseo de la estática comenzó a manifestarse de la nada, flotando en el aire como un eco persistente. Y luego, otro crujido. Esta vez más cerca. Ahora entiendo perfectamente por qué aquel video tenía 0 reproducciones cuando lo encontré. No era porque nadie lo hubiera descubierto antes en las profundidades del servidor. Era porque el contador de visitas solo se actualiza cuando el usuario termina de ver el archivo y continúa con su navegación normal. Y nadie, absolutamente nadie que haya permanecido frente a la pantalla hasta el segundo 15, ha tenido la oportunidad de volver a usar el Internet. Si por alguna razón el algoritmo de tu plataforma se rompe esta noche y te topas con un recuadro gris sin título de 15 segundos, cierra la pestaña de inmediato. No cometas mi error. Porque mientras terminas de escuchar estas palabras, los crujidos en mi pasillo se han detenido justo detrás de mi silla. Y me temo que ahora es tu turno de mirar hacia la oscuridad. Dulces sueños.